Ese tratamiento, ¿con qué se va a hacer? Se va a hacer con colgajos. ¿Sí se ve? ¿Y se prende la luz? Se va a hacer con dos tipos de colgajos, ¿sale? Los colgajos. Sí, ilumina bien. Van a ser los bipediculados deslizantes y los superpuestos. Ahora, algo que mencionaba Daniel, para poder hacer la intervención quirúrgica se tiene que tomar la regla del 10. Debe de pesar 10 libras, que es aproximadamente lo que decía, 4.5 kilogramos. Tiene que tener los 10 de hemoglobina y tiene que tener una menor cantidad de 10.000 leucocitos, ¿no? Ajá. Ponle la B. Ya olvídame. Tiene que tener menos 10 de mercurio porque le van a tomar su presión, ¿no? Y aquí en México. Bueno, sí. entonces, teniendo esta regla, pues empieza lo de la cirugía, ¿no? La de los bipeliculados deslizantes se cambió porque, bueno, tenemos nuestro paladar y tenemos aquí la abertura. Lo que hacía la de los bipeliculados deslizantes es que, bueno, se cortaba este reborde. Se supone que tenemos, normalmente tienen que estar separados, no tienen que estar así. Entonces aquí hay una continuidad y se cierra esto. Entonces yo tengo aquí tanto de parte del piso de la nariz como del techo de la boca. Entonces lo que se hacía era recortar esto para separar cada uno de los pisos, ¿no? Entonces se separa el mucoperiósteo que está aquí alrededor y esto se une, digamos que se sutura. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Que al yo tener esto, yo tengo la sutura justo por encima del defecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso generaba un problema de dehiscencias. ¿Qué es dehiscencias? ¿Qué es dehiscencias? Pues que se rompe, ¿no? Se desune, se abre y eso nos da una mayor problemática. El de los superpuestos, ¿qué es lo que hacía? Igual, tengo mi paladar, tengo la abertura, ¿y qué es lo que se hace? Se hacen unos cortes de relajación de tensión. Y una vez que se hacen estos cortes, paralelamente a como va aquí nuestra dentadura, se hacen unos cortes, se separa esta masa que yo ya tengo aquí y la doblo y la pongo encima. Eso que me da la facultad de que la sutura va a quedar por acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo corto por acá y este pedacito que yo corté, separo el mucoperiósteo, lo doblo y lo pego por acá. Y eso hace que ¿dónde me va a quedar la sutura? Lateral. Pues me va a quedar lateral y eso va a evitar que quede superpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para hacer todo esto tenemos que tener aquí cuidado porque como ya vimos, por aquí va a discurrir una arteria muy importante. ¿Cómo se llama? La arteria palatina. Entonces, bueno, eso es pues, prácticamente el tratamiento que se debe de llevar. Igual en el labio leporino hay dos cosas que se buscan, ¿no? Vamos a tener una técnica, vamos a tener tanto técnicas de marcaje como las técnicas de corte. Aquí tenemos algo, ¿cómo se llama esto? Filtrum. El filtrum, y algo que se llama aquí el, ¿cómo se llama? Cuando tienen un arco, el arco de Cupido, así se le llama a esta porción del labio, el arco de Cupido. Entonces, estas son dos porciones que cuando se hace la cirugía se deben de cuidar. Entonces, hay una técnica muy conocida que se llama Miller, la técnica de Miller, la cual consistía en igual hacer un colgajo. Tenemos el labio hendido, se hacía un colgajo rectangular y se sobreponía. ¿Cuál creen que sea el problema con ese tipo de colgajos? La tensión. La tensión. ¿Por qué? Porque cuando una cicatriz o cuando se está haciendo el proceso de cicatrización, ¿qué le pasa a la piel? La piel se retrae. Entonces se jalaba esto. Lo que se está haciendo ahora, grandísima corrección, a Miller 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la Miller 2? Hace un corte, pero ahora lo hace en corte tipo C. Entonces, yo tengo un corte tipo C, igual, tenemos, vamos a ponerlo así, ¿no? La boca así. Yo hago el corte por aquí en medio para separar los dos tipos de mucosas. Hago un corte en C de este lado y un corte en C de este, para que cuando se haya la tensión de la cicatrización, ¿qué creen que pase? Se rectifique, exactamente. Entonces, lo que estoy haciendo es recuperar el filtrum y
el arco de Adán, ya le decía el arco de Adán, y el arco de Cupido. Y pues eso es prácticamente todo lo que se haría. Lo más importante es tomar en cuenta esto, que para una cirugía debe tomar la regla de los 10, como por qué mes ya pesará 4.5 a 5 kilogramos. Y entonces ahí, Caleb, no se podrían hacer como injertos de costillas para Ese es, sí, de hecho, Aquí viene. no viene. Del... De hecho, se hace por pasos, ¿no? El primero, pues, es el correctivo, ¿no? Estético, que sería nada más a cuestión de piel. Ya cuando es, por ejemplo, hueso, que fuera el bilateral, ¿qué es lo que se hace? Igual, se hace aquí por túnel, técnica de túnel. Se usa Miller, se unen estos dos y se forma un túnel por dentro y ya después se meten injertos. Pero ya es avanzado, ¿por qué? Porque el bebé va a crecer. El niño tiene que crecer, entonces mientras más temprano se haga, mejor. Entonces, si tú lo haces antes del primer año y medio de vida, va a ser muchísimo mejor para el paciente porque la cicatriz no se ven las imágenes, pero había un niño que prácticamente parecía, no sé si tuviste las imágenes, había... las subes, chaval. Subimos la presentación completa, había un niño que, con la técnica de Miller 2, un niño que prácticamente era inevidente que había tenido ese tipo de problemas. Ahora en el paladar hendido lo que se está utilizando mucho es la ortopedia. Sí, se utilizan prótesis. ¿Por qué? Porque los niños que no pueden comer, ¿cómo van a estar? Desnutridos. Entonces van a ser niños de talla pequeña, de problemas de aprendizaje, todo ese tipo de problemas. Entonces se utilizan esas prótesis, se espera que el niño crezca, se meten implantes y hoy día, hasta hace como 8 meses, se estuvieron utilizando ya pruebas con células madre, entonces que es lo mejor que se podría hacer, más que algún tipo de injerto. Y en el tratamiento quirúrgico, pues eso sería todo. Traía muchísimas imágenes para explicárselas, pero no se pasaron y hay tanto colgajos rectangulares. Los colgajos de aquí son colgajos del Bomer. Entonces del Bomer se saca el colgajo, ya sea cuadrangular, triangular, se hace en Z. ¿Por qué se dice que se hace en Z? Se corta, haz de cuenta que este es el labio, y se corta de tal manera que yo voy a cortar para que se encuentren como si estuviera formando un rompecabezas. Todas estas figuras, o sea, lo más fácil sería hacer una raya, ¿no? Y unir. Pero cuando sea la hora de la cicatrización va a generar tensión. Entonces hago la Z para que se compense la tensión y se modifique lo menos posible lo que tenemos que cuidar, que es el filtro y el arco de Adán otra vez, el arco de Cupido. Y ya. ¿Y ahí quién lo hace? ¿El cirujano plástico o el otro? El cirujano plástico. ¿El cirujano plástico, el cirujano pediatra o el maxilofacial? El maxilofacial va a ser por dentro esto. Y esto lo va a hacer el cirujano plástico. Felicidades, chaval. Y la otra, todo esto, pues vaya, lo del tratamiento, con quién hay que mandarlos y todo, es bueno que lo sepamos, pero realmente no nos toca. Como médico general, Como tienes que médico saber a quién general. lo vas a mandar. Exactamente, como médico general, lo único que tienes que hacer es diagnosticar y referir. Y ahí sí. Porque, por ejemplo, en internado, va a ser a recibir, y tienes que saber, si tiene esto, de tal clasificación. Doctor, tiene tal clasificación, hay que mandarlo con tal. Y al doctor va a decir, ay, güey, sí sabe, pues a ver, vete, te voy a enseñar. Son cosas extras que, pues, vamos a ver nada.